bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Damos comienzo a este nuevo ciclo llamado Memorabilia, donde vamos a realizar homenajes a distintos poetas. En esta ocasión vamos a estar homenajeando al poeta Willy Harvey. Hoy nos acompañan Beatriz Viñoli, Juliana Vitale, Alicia Salinas, Guillermina y Martín Harvey, Marcelo Putró y Eduardo Valverde. Bueno, este encuentro va a constar de 3 momentos. Primero vamos a abrir con un conversatorio que se titula El riesgo del vivo, donde vamos a charlar un poco acerca de quién fue Willy Harvey, acerca de su obra, de su vida. Luego vamos a abrir una mesa de lecturas titulada Y la palabra qué, donde leeremos algunos poemas de Willy. Y después vamos a cerrar con un videopoema que se llama Alternativa, que hicimos con Bea y que musicalizó Canto Desigual. Y bueno, al final nos vamos a quedar un ratito para brindar con un vino y cerrar celebrando. Ahora, para abrir la charla, bueno, acá en esta mesa están los familiares, amigos, personas que han estudiado a Willy, personas que lo han conocido. Y al final, la idea de esta charla es también hacer como poder abrir la jugada. Si alguien acá conoció a Willy y quiere después compartir algo, también puede hacerlo. Así que bueno, ahora para comenzar le voy a dar la palabra a Bea, quien fue amiga y discípula de Willy. Sí, yo estoy muy emocionada, pensaba charlar así como lo siempre, pero ¿vieron esas películas musicales de antes que decían, te lo explicaré con una canción? Voy a hacer eso, porque perfecto. Yo quedé así. Sí. No, esto no es una sentencia, es todo lo contrario, es un relato, es una especie de poema épico, no sé, para hablar de cuánto lo quise y de esa amistad que, a pesar de la diferencia de edad y en medio de un clima muy hostil, sucedió como un milagro, porque, bueno, no fue un milagro, fue natural, pero digo, sucedió como algo muy especial en el contexto de la dictadura. Yo estudiaba en el Normal 1, que quedaba, bueno, enfrente de la Plaza Sarmiento, y salía de la escuela y caminaba por calle Mendoza hasta el café literario Artaud. Tenía un farolito, me acuerdo, era Mendoza y Moreno, por ahí, y a veces yo iba siempre por la vereda del Sol, ¿no? Cuando y tenía ya 2 libros publicados en forma artesanal, pero libros de poesía, y se ve que eran como bastante dignos los poemas, porque los poetas me respetaban, algunos poetas me tenían en consideración. Y me acuerdo que pasábamos tardes y tardes enteras charlando ahí en una mesa que se armaba, que éramos problemas tecnológicos. Cada vez que hablamos muy aparecen todos. Ahora nos... ahí. Bueno, sí, no, entonces decía que ese caminito por calle Mendoza hasta el farolito del café literario Artaud era como una caverna, así. Ese bar, en la tarde éramos 5. Gustavo Freiberg detrás de la barra, y una mesita cerca de la puerta, Héctor Paruso, su compañera Hilda Capitano, antropóloga, y Willy y yo.
y esa mesa duraba horas y horas. Hila se dormía, Hila se sentaba al lado de la pared y era la única que laburaba, entonces quedaba así dormida, y Paruso, yo presenciaba como esa especie de debate apasionado sobre la poesía entre Willy y Paruso. No hablaban solamente de poesía, hablaban de filosofía, tenían un contacto como muy de piel con todo eso, no era la academia, era todo lo contrario. Y de Willy me acuerdo, bueno, una lectura que hizo ahí en ese bar, y recuerdo su voz, la potencia de esa voz, y recuerdo que mi relación con esa lectura, que acá hay testigos, puede ser que después hablen, era como estar ante una especie de estrella de rock. Para mí era, no sé, era como ser amiga de Allen Ginsberg. Ahora, yo lo vinculaba no tanto con los malditos, sino más bien con los beatniks. Lo veía, como lo situaba y lo sigo situando más allí. O sea, como una poesía con un impulso muy vital y también una vida propuesta que él mismo se proponía por fuera del sistema, y esta idea de que el sistema era aquello que cercenaba el verdadero ser, la verdadera esencia del humano. No fue un gran poeta a pesar de esa vida errante, sino que las dos cosas iban juntas, era una decisión. Cuando yo llegué a escuchar el relato que me hace el negro Yelpi, Rafael Yelpi me contó que tenía con Willy la librería Runa. Busqué en el mapa, porque en los archivos de CEPOL aparece la dirección exacta, la puse en el mapa, y es un lugar muy elegante de la ciudad. Es por Córdoba, casi llegando a Corrientes, cerca de la Bolsa de Comercio. Ahí tenían la librería. Y lo que me contó el negro Yelpi es que un día Willy le dio la llave, le dejó la llave. Se la dejó al negro, no se la dio a cualquiera, se la dio a su socio. Es un gesto que Yelpi supo comprender, y me lo contaba como diciendo, bueno, es así, él no quería cargar con una llave. Hubo un proceso que Willy lo describe muy bien en la contratapa de Imágenes de Asedio, un proceso por el cual él se fue despojando de todo lo que consideraba falso, superficial, vano, o que pudiera ser una traba para esa búsqueda que no era solamente literaria, era algo más profundo, era algo espiritual, era algo del alma, algo muy en consonancia con otros poetas de la misma época y de la misma región, como Hugo Padeletti o como Beatriz Vallejos, que tenían búsquedas espirituales pero no confesionales, no dogmáticas, buscaban lo sagrado, buscaban lo trascendente, pero buscaban plasmarlo a través de la poesía. La búsqueda de Willy tuvo otra intensidad, como otro fuego diferente al de estos dos, que eran como más pacíficos, si se quiere. En Willy había un fuego, una urgencia, una pasión. Compartimos muchas horas de charla, no solamente en ese pequeño reducto de la calle Mendoza, sino también en bares, ya él y yo yendo por bares. Yo era una adolescente alcoholéxica en aquel momento, tomaba en vez de comer, por unas cuestiones familiares que tenían que ver con cierto repudio parental respecto de mi existencia, ¿no? En donde coincidía muy profundamente con William, aunque él no me hubiera contado nada. Lo único que me contó fue de la hija, que nunca supe el nombre, nunca di, acerté con ese nombre, quisiera saber cómo se llamaba, la hija que había muerto en el accidente de tren. Alejandra era, y nombrársela era
que él, o una vez él mismo la nombró y se le llenaron los ojos de lágrimas y como era muy pudoroso me dijo ya vengo y se fue al baño. Fue a llorar solo, no lloraba delante mío y tenía un gran deseo de vivir, no era un tipo que quisiera matarse. Capaz habrá tenido sus momentos negros como todos nosotros, pero quiero decir, yo recuerdo que en un momento dado hicimos una especie de pacto entre los dos donde nos comprometimos a parar de tomar alcohol, porque tomábamos vino y cerveza más que nada. Él tomaba cosas más pesadas, yo vino y cerveza, por ahí me bajaba una esperidina, así como algún experimento etílico, pero no, en general no pasaba de ahí. Y en un momento él me mira muy serio y me dice, si seguís así a los 30 años vas a estar en un zaguán, ¿viste? Y le dije, bueno, pero dejemos los dos. Entonces, durante un tiempo, me acuerdo que nos encontrábamos en el Odeón, el bar Odeón, y tomábamos, no me acuerdo si té o agua. Y él tenía un problemita con el té, porque si lo dejabas... Yo era medio feral con esas cosas, dejaba la cucharita adentro de la taza y él no lo podía soportar, pero no lo podía soportar. O sea, tenía como una educación así de caballero inglés y se identificaba mucho, anclaba mucho su identidad en eso del caballero inglés. Y decía, no, la cuchara tiene que estar en el platito al lado de la taza. Y me acuerdo, también tengo otro recuerdo de él mirando un parque, desde uno de esos bares, o quizás caminando por la vereda, no sé, miraban un parque, el Parque Independencia bajo el sol, y me decía, mira qué tonta que es la gente, mira qué hermoso parque, mira qué hermoso sol, y está vacío. O sea, como la gente, o sea, él deseaba que todos fueran como él, libres, al sol, al viento, disfrutando de la existencia, que tenía un costo, una angustia muy grande también esa actitud tan despojada, pero yo rescato como este costado vital de eso. Me acuerdo que una vez fuimos a Roldán, no me acuerdo cómo llegamos ahí, quizás en tren, no sé. Fuimos a Roldán y había una casa abandonada, que creo que era de la familia, no sé si no era de la familia. Nos metimos ahí, él se declaraba anarco-individualista y no creía en la propiedad privada, y por ahí agarraba y dormía, pero actuaba eso, ¿no? Lo organizaba. Dormía en cualquier jardín y lo echaban, se tiraba a dormir borracho en cualquier jardín porque le pintaba tirarse ahí y después venía el dueño de todo un problema. Fue objeto de mucha violencia por cosas que contaba, por ese tipo de acciones. Y en eso, me acuerdo que en esa casa vieja en Roldán él me contó un montón de cosas de su vida. Me habló de esa ruptura con el padre a sus 17 años y del hijo, el otro hijo del padre, es el medio hermano al cual el padre le pone su mismo nombre, ¿no? Se encuentra con eso, ¿no? Su desazón al encontrarse con eso. Y me acuerdo que tomamos mucho vino y cantamos tangos, ¿no? A mí no me gustaba el tango, a mí me gustaba el rock, me encantaba Janis Joplin, yo me vestía como Janis Joplin, tenía unos pelos así por acá. Y nos pusimos a cantar tangos, me enseñó a cantar tangos. Esa tarde yo después seguí escuchando tangos. Y tengo, no sé, era alguien que yo amé mucho, era un amor, no, de tal forma que cuando empecé a encarar todo este trabajo, fue como revivir ese momento, volver a recuperar un pedazo de alma mía que había quedado en otro lugar. Y bueno, no sé, y no puedo decir mucho más. Tengo un poema que puedo leer
que empieza, eso me olvidé de explicarlo la vez pasada que lo leí. Este poema toma como punto de partida un verso del Aullido de Ginsberg, porque por esa cosa que yo lo conecto más por ahí con lo beatnik que con lo maldito. Entonces, Allen Ginsberg en Aullido dice: Carl Solomon, I'm with you in Rockland, que era un manicomio, ¿no? Y bueno, y esto narra una experiencia como de reencuentro medio onírico con Willy, medio épico. Y bueno, ahí hay dos libros que estoy queriendo hacer. Uno es de mis cantos a Willy Harvey, y que ya tengo editora para eso, y quiero que de una vez por todas salga la poesía reunida de Willy. Por favor, eso hay que hacerlo, eso tiene que estar, eso se tiene que publicar, hay que ponerle impulso a ese proyecto. Ahí, de los tres, con Juliana estamos investigando, se armó un equipo muy lindo de investigación, con mucho amor y mucha pasión, con Elian, Juliana, y bueno, vos que escribiste, que investigaste en su momento para notas, y hay una pasión puesta en eso, y como pasa siempre con la investigación, viene a nosotros la investigación. Recién acaba de entrar un poeta y doctor en literatura de Rosario con un libro, vi que lo tenía ahí en la mano, después nos lo va a mostrar, que todos decíamos como, con Juliana decíamos como 2 libros o 3 libros, porque había una obsesión desde el año 77, y Roberto lo trajo, que lo tiene para mostrar. Tenemos los 3 libros de Willy. Este es el segundo, Obsesiones, ahí lo pueden ver. El primero es El riesgo de lo vivo, que ya no más, el título es toda una declaración, ¿no? El riesgo de lo vivo, con la tapa por Gambartes. Sí. ¿Me permitís que te interrumpa un segundo? Dale. Y le explicamos un poco a la gente. Por favor. Porque ustedes no tenían un ejemplar de este libro. Este es un libro que yo conservé en mi biblioteca, oportunamente se lo compré al autor, porque él mismo... Por el parlante, por el parlante. Decía que él mismo lo había editado de manera absolutamente artesanal y personal. Y este libro, ¿me sostenés un poquito el micrófono para que se pueda? Este libro, ustedes van a ver, no es más que un conjunto de fotocopias de textos o de poemas tipeados por el propio Willy. Entonces, él había hecho, supongamos, 30 fotocopias de cada página, y además armó esta tapita. Miren el estado que está. Este libro tiene 49 años. 49 años. Y esta tapita con 2 cartulinas simplemente, a las que abrochó con una abrochadora de oficina. Bueno, este es el libro Obsesiones de Willy del año 1977. Que las chicas que están tan abocadas a la investigación no lo podían encontrar. Se ve que se han ido, los pocos ejemplares que había se habrán ido perdiendo. Bueno, un poco a modo de pequeña colaboración, yo se los voy a dejar porque me parece importantísimo que se pueda reunir la totalidad de los libros publicados por Willy Harvey, ¿verdad? Así que bueno, Beatriz. Era un precursor de los fanzines. Acá tenemos las 3. Sí. Bueno. Y bueno,
No, tengo que aclarar algo, tengo que aclarar algo que me acaban de decir. La tapa del Riesgo de lo Vivo no es de Gambartes, es de Jorge Arte. De Jorge Arte, si me equivoqué de Arte. Así que bueno, y avanzando bueno, en este conversatorio, me gustaría darle la palabra a alguien que también investigó, a Willy mucho tiempo. ¿Vos cómo llegaste, Alicia, a su obra, el nombre de Willy? ¿Cómo que te llegó a él? Bueno, gracias por la invitación. Yo también estoy muy emocionada de que estemos compartiendo este momento. Si me permitís voy a leer algo, porque entre que soy lenta para hablar, me voy por las ramas, tengo mucha información en la cabeza, pensé en escribir un texto al que titulé Al encuentro de Willy Harvey y otras fulguraciones. Me pregunto qué opinaría Willy Harvey sobre este homenaje en una institución cultural importante de nuestro medio, donde sabemos que al menos en 1958 leyó poemas y, si es cierta la leyenda, se refugió algunas noches de sus últimos años a falta de otro lugar donde dormir. De piba yo había escuchado episodios de esa leyenda en tertulias, debates rosarinos que esporádicamente lo nombraban, como esos refusilos que fulguran y enseguida desaparecen. Lo nombraban sin ahorrarse el mote de poeta maldito, no por sus cualidades intrínsecas, sino por encarnar un arquetipo que viene de Baudelaire, o quizás en un intento de encuadrar lo inclasificable, lo extraño de su modo de ser y vivir la literatura en una ciudad como esta. En los 90 Harvey era para mí sobre todo un misterio, ya que no resultaba fácil acceder a sus libros. El Riesgo de lo Vivo lo publicó a los 45 años, en 1976, el año que yo nací. Imágenes de asedio llegaría recién en 2011 y compilado por otros. En especial, Héctor Paruso lo había conservado. La poeta Concepción Bertone siempre decía que la poesía tiene caminos misteriosos. En una coda de esos caminos, después de participar en el ciclo literario Casa Tomada, me crucé con una joven llamada Guillermina Harvey. Cuando le pregunté si era pariente de aquel poeta legendario cuyos refusilos yo había visto a la distancia, se sorprendió. Solo una vez le habían hecho un planteo similar, cuando salió su libro póstumo, Imágenes de asedio. Guillermina no conoció a Wilito, a su tío Wilito, porque él murió antes de que ella naciera. Así que me confió su deseo de acercarse a esa historia, y no solo por razones familiares, sino como un modo de rescatarlo en un gesto de apertura hacia la comunidad. Le propuse entonces rastrear y ampliar la biografía para publicarla en La Capital. Te agradezco la confianza, porque además yo no trabajaba en La Capital. Fue como un proyecto outsider. Y empezó la pesquisa y bueno, el principal desafío no fue el paso del tiempo, el tiempo que había pasado, más de 30 años desde la muerte de Willy, sino que incluso algunas personas no querían testimoniar y me lo decían abiertamente por factores extraliterarios, porque todavía pervivían algunos enconos, ¿no? Con él, por momentos era conflictivo, no era nada diplomático y bueno, había gente que no quería hablar, otros sí. Pero también me encontré con una ausencia de trabajos críticos, difícil de ubicarlos, por lo menos si existían, y una obra ya de por sí oculta, casi secreta, que había circulado de mano en mano en fotocopias, y un año antes, más o menos en 2017, hay que rescatar que la revista Mirto, que dirigían Armando Vites y Horacio Aige, publicó 29 poemas. Horacio Aige es uno de los grandes admiradores y difusores de Harvey. Así que bueno, en total se cree que hay 80 textos éditos. Te interrumpo para decirte algo. Hay una carpeta que perteneció a Héctor Cepol, que nos la cedió a Pablo Migliari y a mí con mucha generosidad, su nieto David Gabay. La estamos cuidando así como a nuestra vida esa carpeta, y tiene un material inédito alucinante que
de a poco estoy transcribiendo, y hay muchos recortes del diario La Capital, porque se ve que en una época, debe ser por la mediación de Gary Vilá Ortiz, Willy publicó mucha poesía y ensayo literario en La Capital. Así que es más texto. Sí, sí. Hay mucha obra inédita, perdida, dispersa, porque bueno, como él en mucho tiempo no tuvo casa, y es posible que haya ido dejando los materiales en estas distintas casas, más las cosas que bueno, que tienen los familiares o podrían llegar a tener. Hay cosas dando vueltas, pero digo, editado aproximadamente se considera que el corpus es de 80 textos. Bueno, así que, Elian, te contesto. Mi acercamiento a Willy fue así, fue con la intención de explorar quién había sido, más allá del mito, y es difícil, ¿no?, tratar de explorar un mito. También qué significó para la poesía de Rosario y para la poesía argentina. Algo me llamaba a responder estas preguntas, como periodista y como poeta, en la clave de un ejercicio de memoria que pudiera integrar una serie de anécdotas oscilantes entre la romantización y la demonización. De habilitar a sí mismo una conversación plural, colectiva, al situarlo en una trama. Esta investigación ocupó buena parte del suplemento de cultura que dirigía el poeta Sebastián Riestra, a quien también le agradezco que haya confiado. Y bueno, lamentablemente esta sección no existe más, dejó de salir en la pospandemia. Pero aquel domingo de mayo de 2018, distintas voces se desplegaron para reconstruir un derrotero que había quedado tapado y muchas veces negado, y en ese movimiento contribuyeron a visibilizar a Harvey, empujaron nuevas expansiones, incluidas polémicas y hasta hostilidades, por prestarle atención al personaje, algunos por entender que lo reivindicaba y otros que lo dejaban mal parado. Lo cierto es que donde la academia había permanecido mayormente indiferente y existía, si no un vacío, al menos una hondonada, aquella nota intentó superar lo fragmentario y vehiculizar en un relato periodístico datos que a la postre son tomados por otros medios masivos o literarios y por estudios de una obra que va más allá de las vicisitudes del autor, merece a mi juicio ser leída. Me anima a pensar que las sombras que la circundan se van disipando y sin duda esta jornada es prueba de ello. Me emociona especialmente la presencia de su hijo Martín, también escritor. Y ya durante un homenaje anterior que motorizó Guille en 2018 con todo el equipo de Casa Tomada, y de hecho fue tomado por poetas rosarinos y por amigos de Willy, su hija Angie leyó al padre por primera vez en público y entonces reveló que le había costado relacionarse con los poemas, entre otras cosas porque no conseguía los libros. Así que a pesar del viento en contra, de que sus incondicionales protectores, sobre todo Paruso y Gary, ya no están, y que pasaron más de 4 décadas desde su muerte, en la actualidad la obra de Harvey es revisitada en charlas, clases, talleres, reseñas, críticas, notas, y se van sumando mojones. Gracias al esfuerzo y la voluntad de mucha gente, la llama de su poesía no se apaga. Era o es, el tiempo verbal depende del cristal con que se mire, una deuda rescatar su legado y ponerlo a dialogar con el presente. Y no es antinatural ese diálogo, me parece que Willy Harvey nos interroga, nos interpela por los temas al campo de la poesía, al campo del arte, al campo de la cultura, porque era transgresor, desafiante, carismático, seductor, bohemio, marginal, autodestructivo, amado y odiado, con una obra dispersa y en parte perdida. Entregado a su pasión, le preocupaba más leer, formarse, compartir las lecturas de los autores que adoraba y escribir un buen poema que acaso figurar. Lo de Harvey, lejos de los manejes del poder del sistema literario, nos muestra que la influencia del poeta, cuando actúa auténticamente, trasciende generaciones y está inscrita en tantos gestos desinteresados, desconocidos, incluso privados, que dejan huella y en algún momento afloran. También nos hace preguntarnos qué operaciones de descarte, ninguneo o cancelación se produjeron y se producen, no solo respecto de él. ¿Quiénes son los Willy Harvey de hoy? ¿Existen? ¿Les damos lugar a los disruptivos con obras de calidad en existencia o proyección?
a los que no especulan ni se amoldan a la status quo, a quienes pretenden vivir en estado de poesía en un país que se derrumba, a los que se derrumban? ¿Qué criterios usamos para validar de qué escasos espacios disponemos para difundir, para la crítica cultural, para la agitación de la escena? Willy era parte de una comunidad que lo sostuvo, que intentó sostenerlo. Según el poeta y ensayista Eduardo Dana, vivía de los amigos y con los amigos. De hecho, sus amistades de la poesía hicieron una vaquita para que publicara El riesgo de lo vivo en la editorial La Ventana, e Imágenes de asedio a través de Ediciones Poesía de Rosario, con el apoyo ya del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Hay múltiples testimonios de personas en cuyas casas se hospedaba, comía o se bañaba, lo acompañaban en su recorrido nocturno por los bares, le llevaban ropa y comida cuando estuvo alojado en instituciones de salud. Yo me pregunto, ¿cómo formamos comunidad hoy? ¿Cómo respaldamos a quienes están en dificultades físicas o psíquicas? ¿Cómo promovemos la obra de nuestros compañeros? La compleja relación entre la vida y la obra de Harvey tiene aún mucho para decirnos, y no solo en aras de cristalizar un pasado, sino como analizador de nuestro tiempo. Pochi Bertone, la Pochi, repetía que la poesía tiene sus misterios, y la buena noticia es que al menos hoy aquí nos ha juntado. Ojalá estemos siempre cerca cuando irradie sus fulguraciones, para acompañarnos en ese territorio común que Juan L. llamó intemperie sin fin, y que Willie Harvey decidió habitar literalmente como una evidencia de su entrega total a la poesía. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Y bueno, acá a mi derecha está Martín y Guillermina, hijo y sobrina de Willy. Así que me gustaría ahora darles la palabra a ustedes, a que quieran compartir. Hola, buenas tardes. A mí me pasa habitar las contradicciones como creo que nos pasan a todos. Y si algo me interpeló en su momento, de más joven, más allá de que, bueno, a Willy se lo nombraba en casa, era el medio hermano de mi papá, con las contradicciones de la vida misma y de la dificultad de esa hermandad y de la infancia de Willy y de, bueno, la vida y el riesgo de eso. A cierta edad me interpeló, creo que la sangre. Me interpeló mi propia historia. Yo vengo más de las canciones, de la música, de la política, de la militancia, desde otro aspecto. Y a cierta edad me sucedió eso, tuve esa necesidad, esa inquietud. Me encontré con Alicia porque fue un encuentro realmente, fue una búsqueda. Me encontré con Martín tiempo atrás, después de que murió mi papá. También en una búsqueda, porque al morir mi padre me seguían faltando Harvey, ¿no? Y lazos, y vínculos, y parte de uno. Y allí me reencontré con Martín, que yo lo había conocido cuando era muy chiquita, y él vino a casa, y se presentó en casa. Quiso la vida y que, bueno, que nos encontráramos después, cuando mi padre ya no estaba. Y lo que me convoca, o me sigue interpelando de Willy, es esto, ¿no? El riesgo de lo vivo. El riesgo de lo vivo fue mucho más que una edición de sus escritos. El riesgo de lo vivo creo que sigue latente y que trasciende a Willy, porque a mí me parece que las obras artísticas, cuando trascienden al autor y nos tocan y nos llegan, bueno, ahí tienen su valor. Y esto que decía Alicia, cuando más allá de la anécdota personal de uno o la vivencia, ¿qué nos interpela, qué nos toca y qué puede generar y qué puede hacer hoy, en el presente?
qué pudo ser y qué generó en alguien que palpó eso, que se vinculó y que se encontró con una palabra, con un poema, con una vivencia. Cuando uno ama lo propio y lo atesora, bueno, puede potenciar lo que es común con otros, porque en definitiva somos con el otro y somos parte de esa trama, si no la obra artística se pierde y no es nada. Willy es Willy por lo que dijo, por lo que hizo, por lo que pudo, con lo que pudo. Tuvo sus palabras, sus vivencias y pudo eso. Ni más ni menos, pero eso. Entonces, bueno, me pasa eso. Creo que a más de uno acá, más allá del nombre de Willy Harvey o de un poema puntual, los convoca a otra cosa, que también es parte de ustedes, que es su subjetividad, que es su vínculo con la palabra. Y me parece que ahí está el potencial y lo verdadero de una obra de arte. Si se puede decir que estamos hablando de arte. Digo, hoy ponemos a Willy en este lugar de personaje porque es lo que nos convocó. Puede ser Willy, hay otros, hay otras, y me parece que eso, rescatar eso, que nos sigue uniendo como parte de una trama y de una comunidad que se sigue interrogando y que necesita todavía de más, y ojalá vengan muchas más palabras, más Willys o no, los que vengan, los que surjan, los que tengan algo para decir genuino y sincero, lo de verdad, porque lo otro ya lo conocemos y eso no nos conduce a ningún sitio. Pero bueno, eso, y no tengo mucho más para decir, porque el otro sería un anecdotario de cuestiones, de cosas que escuché, de vivencias, de que bueno, tuvo en brazos a mis hermanos, sí bebía, sí tuvo un vínculo conflictivo con mi padre que se llamaba Guillermo, de un abuelo que se llamaba Guillermo, y yo soy Guillermina, zafé de Guillerma, pero iba a ser Guillerma. Bueno, eso. Así que quiero compartirles algo que me pareció oportuno. Y por supuesto con lo que me encuentro, porque si no tampoco tendría sentido quizá que sienta compartirlo. Como no me habitúo, es mi mente lo que estalla. Apenas consigo recobrar el orden necesario para adherirme al mundo, lo pierdo. Aunque no me lo proponga, algo en mí se revela. No acepto la voz de los otros si solo se trata de un merodeo a sus propios problemas, que los conflictos estallen. No puedo transcurrir con el tiempo, quiero vivirlo y sufrirlo, estar en él como estoy en mí, ser aquí, a cada instante. Prefiero enfrentar un hastío genuino, helado, antes que un sentimiento disfrazado de ademanes o de música. Amo el misterio de unos sueños recurrentes, la visión de una caravana esperanzada internándose en un desierto sin límites. Amo la soledad del pájaro que desecha su exceso de libertades. Amo la fantasía de unos ojos perdidos, meditando sus vuelos al borde de las horas. Amo el anhelo de los hombres, no su pasión, expresándose a través de generaciones de pensamientos que son símbolos de la sed y el abandono de los cuerpos. Amo el palpitar vegetal de la tarde, el lento gemido de las piedras y el silencio de la mente cuando se desprende de los signos. Amo la mentira de mi amor, hecho de proyecciones quemadas al nacer, de balbuceos y de súplicas, de tactos que se inventan en el espejismo de las vidas y de envolventes naufragios, de cobardías sutiles. Propuesta se llama, ¿no? No sé si una propuesta. No me habitúo. No me habitúo. Yo no me habitúo. Ahí va, ahí fue. Sí, cuesta habituarse. Transitar lo cotidiano es un riesgo también. No, ya, porque si no lo agarro y... Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que no tenía pensado ni ponerme nervioso, pero estoy un poco nervioso. Bueno,
Yo lo conocí a Willy a los 16 años, en el Hospital Centenario. O sea, me presenté, me dije, che, yo soy hijo de Ana, soy tu hijo, su hijo, me dije. Y bueno, se conmovió toda la historia. No sé, no concibo una literatura sin sentido del humor. Y bueno, en esa época, bueno, el Willy no tenía un carajo encima, entonces me leía sus poemas, qué sé yo. Yo estaba relacionado con la poesía por mi madre. Todo lo que viene de mi madre, yo no tengo de Willy, digamos, no tengo, por lo menos no directamente, ¿no? Por la crianza, va. Y bueno, pero mi vieja cambiaba las historias, por ahí me decía que mi padre era marino y que iba a venir algún día, después me decía que era un tarado, después me decía que era un genio, y entonces yo me acostumbré tanto a eso que al día de hoy creo que todo es literatura, ¿no? Así que bueno, el tema es que yo en esa época era karateca, ¿no? Y estaba muy metido en eso, era lo que hacía por suerte. Y bueno, y el Willy fumaba como un animal, ¿no? Entonces estaba con la sonda, toda la historia del hospital, y estuvimos juntos un par de días. Y entonces me dice, bueno, che, vamos al baño, así yo puedo fumar, ¿no? Y vos te quedás ahí, me haces de campana y me avisás, porque hay un enfermero que es un hijo de puta que va a venir y me va a sacar los cigarrillos. Y bueno, le digo, qué sé yo, imagínense, yo tenía 16 años, el Willy, no sé, tenía 40 y pico. No, cerca de 50, porque fue a los 2 años murió, más o menos. Y bueno, entonces nos vamos al baño y él se sienta en el inodoro y se pone a fumar. Y viene el enfermero de pronto, así, entra de golpe y le saca los cigarrillos y hay un cruce de insultos y qué sé yo me quedo ahí parado. Y entonces el Willy le dice a mí, y le dice al enfermero, le dice, él es karateca. Le dice, hacelo cagar. Esa es una que me gusta, que viví yo, ¿no? Ese encuentro fue... Después tuvimos un par hablamos un poco. Nunca entendió por qué mi vieja se fue, tuvieron un breve tiempo, y mi vieja, creo que tampoco ella entendió muy bien por qué se fue, o sea que está todo bien. Y bueno, y las historias también eran todas distintas. Y el tema es que yo tengo algo acá, después lo voy a leer. Bueno, después hay otra anécdota que me llegó de Paruso, creo, porque yo con Paruso estuve un par de veces, es un tipo muy piola. Creo, no estoy muy seguro si fue él o no, pero que a mí me gusta, y es que en los últimos momentos, cuando yo estuve en el hospital, una vez nos reímos mucho porque yo lo llevaba en la silla de ruedas y no podía llegar hasta la cima del coso, entonces nos volvíamos para atrás y él me decía, pero dale, que vamos a llegar, y nos cagamos de risa y la pasamos bastante bien. Después me echó a la mierda y yo me puse mal porque quería tomarse un vino. Y a todo esto lo que pasa es que habíamos estado hablando de no tomar vino, ¿no? Entonces de repente se quería tomar un vino y yo era muy chico como para decirle, bueno, loco, tomate un vino, no pasa nada. Entonces me echó. Y eso a mí me jodió porque me dijo, bueno, él no tenía muchos filtros, ¿no? Y a mí me molestó. De hecho, yo me propuse volver a verlo para enfrentarlo, ¿no? Y hacerle frente y insultarlo incluso, ¿no? Para defenderlo. Y no llegué porque murió, bueno, no lo vi más. Y él quería que hiciéramos un viaje a Buenos Aires, toda una historia, nunca pasó. El tema es que después lo que me cuenta Paruso es que los últimos momentos de él, que siempre se les arreglaba para andar más o menos bien vestido, o sea, con su saquito, bañado, toda la historia, bueno, que andaba medio
medio para atrás, ¿no? Que ya se le había dejado la barba, que no se lo veía muy bien por ahí, inclusive se lo podía confundir con un ninjera. Pero él tenía, esta es una anécdota que me contaron, de todos modos, si no es cierta, no importa, ¿no? Pero el tema es que él iba a un bar, no sé si era el Savoy, no sé cuál, en donde tenía un desayuno que le daban tipo beca, ¿no? El tipo iba y tomaba su desayuno, su café. Y bueno, y esa era la época del 82, entonces ya empezaba a haber una movida política y toda esta cuestión. Y había uno de estos changos que andaban repartiendo los panfletos del PO o de algún partido así, andaban con la revistita, ¿no? Y digo del PO, puede haber sido otro. Y entonces, bueno, se acerca uno y le quiere vender, le dice si no quiere colaborar. Entonces el Willy estaba, como estaba, así, medio croto, agarra los anteojos, mira el diario y le dice, discúlpeme joven, pero yo solo leo cosas que pertenecen a mi clase. Entonces, claro, el pibe intrigado dice, ¿y cuál es su clase, no? Y él le dice muy serio, la burguesía. La burguesía. Bueno, sí, yo tengo varias anécdotas de esas, pero son muchas y también pensamientos y cosas. No, me hubiera gustado mucho que esté mi hermana acá, que ahora está en el hospital, y a quien conocí de grande también, y que, bueno, ella es muy amorosa, entonces le hubiese encantado esto. Es más, tal vez saque una foto, yo me olvido de sacar fotos, debo ser muy anticuado, y para mandársela. Me gustó mucho algo que dijiste en un momento que no me acuerdo qué fue, que escribiste por ahí, en donde, porque me diste una perspectiva que yo no tenía, o mejor dicho, que no podía expresar, que es como que cuando uno es muy consecuente con una postura de vida, una cosa así, como que eso luego trasciende, ¿no? Desde mi lugar yo digo, incluso cuando esa entrega haga mierda a un montón de gente alrededor tuyo, ¿no? O bueno, la molestia o la perturbe o lo que sea, ¿no? Pero es cierto, yo me acuerdo que, sí, eso es cierto del Willy, él tenía una entrega hacia la poesía total, ¿no? Y es respetable. Yo tengo acá algo que no sé si se publicó o no, la verdad, ahora estoy confundido, sí, pero que está dedicado a mi madre, porque para mí un poco esto es para mi madre. Bueno, y este es lo absoluto para Ana. Cuando tú y yo, cuando cada uno esté alucinado y puro, conservando en la búsqueda la dicha de universos totales, y descubre el origen de ese túnel de espejos prefijado en el sueño, caerá en asombro, será el asombro, frente al eco de un gesto, una voz o una mirada en la intención inmóvil de los dioses. Conjugará tal vez toda experiencia, reencontrará una alquimia olvidada en el murmullo del vientre de los símbolos. Todo ese rito de bautizos fantasmales con aire de zodíaco, plasmado en voluntad entre áridos cielos de ceniza. La encadenación, el juego de mutaciones aprendidas en la vida y el sueño del mundo, y la plenitud del ser que en lo humano deriva sus acuerdos. Toda esa música, esa honda metamorfosis de energía. Eso es del 62, que es un año antes de que yo naciera, y está dedicado a Ana, que es mi madre. Gracias. Bueno, muchas gracias, Martín. Y ahora, para terminar esta primera parte,
Me gustaría darle la palabra a Juliana, que cuando la conocí fue en un taller que dio Bea, que hicimos en el Centro de las Madres, que ahí fue donde por primera vez escuché el nombre de Willie Harvey. Y entonces, unos días antes del taller, Bea me escribe un mensaje y me dice: va a ir Juliana Vitale, una especialista en Willie Harvey. Entonces así es como yo... Era la que se había animado a escribir sobre Willy, la que ella, bueno, la diplomatura, ¿no? Que, sí. ¿Sí? Bueno, bueno, yo soy la especialista, ¿no? Escribió un excelente trabajo sobre Resulta que yo soy psicóloga, y estábamos ahí con mi amiga Norma, pensando qué íbamos a hacer, porque vieron, cuando uno va adentrándose en la profesión a veces se aburre un poco. Entonces nos fuimos a una diplomatura en literatura que había hecho Roberto Retamoso a divertirnos. Y ahí Roberto lee algunos poemas de la revista Pausa, que eran del 54 o por ahí, y ahí yo escucho un poema de Willie Harvey que lo leemos como no al pasar. Yo digo, de vuelta, y él me dice: oye, estas pesadas psicólogas que están con la letra, la palabra y todo eso, seguro que es por eso. Bueno, desde ahí claramente me fui por esa vía. Me parece que todos los que leemos a Willie y los que lo escuchamos, lo que decíamos con Bea, siempre está esta cosa de que entraña una verdad. Uno escucha el poema y dice, él está lidiando con una verdad, él está tratando de definir algo que sea lo verdadero de lo verdadero. Y lo que decimos, también siempre con Bea, es como, y también la sensación de que la palabra no alcanza. La palabra no alcanza, o es mentirosa o es tramposa, y la escritura tiene un efecto que justamente es el que la palabra elude. Entonces, si Willie ha renegado con algo, seguramente es eso, y es eso lo que a mí me convoca a su obra y a su lectura. Hay algo muy lindo que me gustó bueno, en este trayecto del prólogo de Caruso, de Imágenes de Asedio, que dice así, lo voy a leer porque si lo resumiera perdería la magia. Dice Caruso: Harvey, quien como Felipe Aldana perteneció a una generación de poetas que, si no con sus obras publicadas en vida, que en ambos casos fueron muy limitadas, con sus textos poéticos y sus actitudes, grabaron a fuego la cuasi insulsa vida literaria de la ciudad en su tiempo, porque no aceptaron y rechazaron, como dice Pisoni, el aplauso a la transgresión que hace de la ruptura un simulacro. Es hermoso eso. Pero yo rechazo el aplauso porque si no todo esto es una mentira. Y fíjense otra vez el tema de lo verdadero de lo verdadero. Entonces, como no me habitúo, alternativa, propuesta, Willie está siempre como intentando que nos despertemos de alguna cosa. Bueno, eso es lo que me convoca. Obviamente yo escribí sobre esta cuestión familiar que con Martín estuvimos hablando antes de empezar, que estaba la cuestión del nombre, todos se llaman Guillermo, todos se llaman Willy. Bueno, no Willy, todos se llaman Guillermo, el abuelo se llama William. Hay bautizos de Harvey, varios. Bueno, Martín me decía que los Harvey estaban acostumbrados también a donar un poco su apellido. Es tremendo y es maravilloso a la vez. Lo tremendo es que algo del nombre propio se conjuga ahí y se mezcla también, se enreda con la palabra, con la letra, y obviamente hace efecto, hace cosas. Bueno, buscando eso, o intentando pensar algo de eso, encontré algo que dice Claude Raban, que inventar lo real. Yo creo que hay algo de inventar lo real en la obra de Willie, que dice: la letra no puede desasirse enteramente del nombre propio,
puesto que surge allí, como en su lugar de nacimiento. Y sin embargo, este juego de los nombres la marca como un mal encuentro originario. El mal encuentro originario, yo creo que a cada paso uno lo lee en esta obra. Bueno, otra cosa que encontré para hoy también está en Imágenes de asedio. Es algo muy breve, se llama Poética, es algo que escribe Willy, y dice: si un arqueólogo sabe encontrar y educar el azar o los vestigios de ciertos destinos, el poeta, ¿por qué no? Su instinto lo lleva, su conciencia corrige las dudas del impulso, hasta construir pacientemente las habitaciones del poema, sus lloviznas que despejan o esas sombras que de golpe se iluminan. Es como la receta. Bueno, cuando hagamos el panel siguiente de los poemas, hay una figura que Willy usa mucho, que es el tema de la lluvia, la tormenta, el relámpago. Eso me parece que incluso uno lo podría rastrear en toda su obra como algo, no sé cómo decir, como algo que va como, yo digo, una tormenta que va creciendo. Tal vez sea la verdad de su interior, bueno, no lo sé. Hay un poema muy hermoso que se llama De la lluvia, que es muy hermoso. Yo creo que ahora, cuando Martín leyó lo de este poema dirigido a su mamá, o que tiene mucho de su mamá, también está eso. ¿Qué está pensando él? ¿A quién se lo dirige? Siempre está eso, ¿no? El llamado a la humanidad. Me gusta mucho eso, y también me gusta un último poema que él escribió en el 81, que se llama Grito, que justamente es eso, es grito, es un grito. Es cuando este tema de la palabra, de alcanzar una verdad, ya se interrumpe y hay que gritarle al otro, hay que ver qué pasó, digamos, hay que ver este otro que venga. Y sin embargo también tiene una hermosura increíble, incluso tiene una intertextualidad también muy linda. Bueno, esto. Gracias. Pasar ahora directamente a la segunda parte, que son las lecturas de poemas, y voy a invitar a Marcelo Cutró y a Eduardo Valverde, y después, si queda algún ratito de tiempo y alguien quiere decir algo, vamos a abrir un poco la charla. La segunda parte se llama "Y la palabra que". Y bueno, para abrir esta tanda de poemas, bueno, les voy a pedir solamente que sean breves. Estamos muy cortos de tiempo, así que bueno, doy la palabra al cerebro. Gracias. Buenas noches. Alternativa. Quizá lo infinito y la nada se amaron y fueron uno. Y lo uno fue sin tiempo y nacimos. Ahora nos envanece la representación del drama. Cuidamos los estilos, sus anónimas vértebras, sus menores cariátides.
inventamos un signo, un paisaje de signos, una metafísica en la sangre, mientras un tacto en lo inconsciente verifica y testimonia el análisis, la objetivación del llanto, ese lento tatuaje que a través de nosotros ha ido desterrando la ternura. ¿Qué oscura voluntad nos lleva a recrear códices constantes, geografías de humo y alfabetos de sueño? Porque dioses o no, aún en esta absurda mitología de ansiedad y desamparo, alentamos lo extraño. Porque algo en nosotros salva nuestro rasgo de siempre. Algo nos dice que nada de eso importa. Ni símbolo, ni razón, ni memoria. Que tal vez no somos, o solo somos, un universo, una intuición, un parpadeo. Willy Harvey. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarme a leer. Voy a leer un par de poemas, uno muy breve y otro un poema intermedio. Poema 12. Inútil lo que damos si no permanece. Quizás solo permanezca aquello que es, aquello que por su naturaleza no lleva intención ni acápite, ni dedicatoria alguna. Y el segundo, intemperie. ¿Hacia qué seguir interrogando? ¿Por qué hasta la más lúcida dilatación del goce se diluye y solo nos queda un laberinto indescifrable en cada mano? ¿Por qué el futuro precipita sus sales, avanza entre las sombras, deja premeditada su huella de espectros en la sangre y se ríe de nuestros tactos que en la noche buscan la lluvia, el corazón, un vuelo claro? Sí, lo sabemos. El tiempo no es más que convención del lenguaje, un verbo apenas en la dinámica del ser. Sin embargo, de hora a día, de espanto en espanto, tenemos la ilusión de unir y venir hacia algún donde. Ese rictus salvaje entre las venas. Muchas gracias, Willy Harvey. Leo del riesgo de lo vivo, inventario. Cuando abro la madrugada como un fruto, aspiro un chorro de agridulce plasma, sacudiendo tanto y tanta sangre sueño en abandono. Así, cada ademán se me ocurre un epitafio. Siglo final en que nací creciendo, junto al mar, el germen, el riesgo de lo vivo. Lo sé, lo digo, lo vine diciendo, lo escuché tal vez,
de algún antepasado en la antesala de las venas, y de etapa en etapa, de ayer en ayer, me arriesgo en la memoria, sorbiéndome la sed, la fe inicial, el sustantivo. Willie Harvey. Voy a leer el comienzo de su poema Propuesta. Comencemos por nombrar de una vez, para siempre, gritar la ansiedad vegetal de nuestro río, el impedimento en los nervios que dicen cicatrices, ansiedades, esperanzas. Con la voz de este tiempo en que somos algo más que habitantes. Asolemos de recuerdos nuestra calle, nombremos la zona, la ciudad, el estupor de cada esquina. Convenzamos a los pájaros que anidan en nosotros. Disfrutemos el tornasol violento de cada amanecer, al parto lunar de cada abrazo. Abandonemos de súbito las oficinas, los mapas, el calendario, para soñar o vivir o recorrer a gusto. Renovemos los tactos, asistamos las praderas del madurar y crecer en lo humano verdadero, no en lo antinatural atávico. Hagamos el amor sin llenarnos de etcéteras culpables, pero hagámoslo constantemente. Vivamos como artistas o poetas, pero en formas perennes, constantes, insumisas, de modo que todo y todos a nuestro alrededor compartan la intención, la vivencia, el verdadero entusiasmo. Bueno, yo voy a leer solo Grito. Es el que tiene letras más grandes y letras más pequeñas. Si uno lee solo las más grandes, dice: me apasiona, me aterra, y escribo y deliro. Me apasiona el paisaje de lo humano, tumultuoso en el germinar de sus congregaciones, a menudo dramáticamente plácido en la soledad de los senderos. Sin embargo, me aterra la fisonomía de sus hábitos, el ciego, hiriente fluir de sus contradicciones, la proyección de actos y sueños en lo insoluble de crueles olvidos, esos retazos de rebelión incandescente, extractos de sombra, alcoholes de la duda, del azar, de la nostalgia, rememoración de estaciones tan fugaces como el tibio decir amor, ante el parpadeo monosilábico de sus flores. De golpe, siento fastidio de mi sed, de mi fe, de todo ese andar dubitativo y triste, pastosamente prolongado entre días como tactos que escurren el polen, la necesaria sal, la voz sin voz que naufraga su garganta. Y escribo, determinado por un azar incierto, ante el abismo del instante, quizá porque siento que la exudación, el furor, la íntima fiebre no son meros adjetivos verbales de la sangre, sino la necesidad, el traspaso de lo ilógico en la lógica del deseo, su tibio renacer entre excipientes de dolor, de ensoñaciones absurdas, el manoseo del alma hacia sí misma, o su ingente aspirar significado. La traición de las purezas más feroces, frente al brillar ulular de los astros, entre vórtices de gases y abismales floraciones, el retraerse de espectros y de signos, de señales muy sutiles, en el cardiograma de esta otra galaxia que explota entre las pieles. Y deliro, porque de golpe un espejo recóndito me devuelve la sal entre las sienes, o la ternura tremenda de mis hijas en los sueños. ¿Es que abandoné mis hijas por la hipnosis del poema? ¿O entorpecí la palabra al no comprender los signos de su aliento? ¿Qué es, entonces,
el ensordecedor aullido de los ecos frente a la imagen de cierta fe o afán, o vertiente de lodazales madrugadas solitarias. ¿Es la trastienda del fracaso o el anticipo de otra atmósfera más profunda? ¿Vale la mirada, el mirar, o todo es meramente un símbolo que socava las raíces de la emoción, el temblor, este querer darse, pero reteniendo siempre casi maduro, ya sucio de tanto interrogante? Y todo quedó atrás y nada quedó ahí, salvo las emanaciones de sus figuras diminutas y esperanzadas y tristísimas en el arco iris de la locura del recuerdo. La ansiedad de los parques, el ronronear de las lluvias, atrapadas también bajo la técnica insidiosa del relámpago, o el temblor de las pieles en las efemérides del abrazo. Porque todo momento de amor o de furia, de fugacidad, de anhelada perfección, de aislamiento, de encendida búsqueda, de absorción, de desapego, de esa paz que se quiere lúcida o de un logro ilusorio, el aspirar, el compartir, por creer en la serenidad o la súplica, ese grito es ya presente e diluido en el pasado. Porque cada alegría es necesidad de asombro y cada lágrima un asombro hecho mirada. Para Ana Inés, Claudia y Alejandra, desde Rosario. Bueno, y ahora vamos a proyectar un videopoema que hicimos con Beatriz Viñoli y musicalizó Canto Desigual. Quizá lo infinito y la nada se amaron y fueron uno, y lo uno fue sin tiempo y nacimos. Ahora nos envanece la representación del drama. Cuidamos los estilos, sus anónimas vértebras, sus menores cariátides. Inventamos un signo, un paisaje de signos, una metafísica en la sangre, mientras un tacto en lo inconsciente verifica y testimonia el análisis, la objetivación del llanto, ese lento tatuaje que a través de nosotros ha ido desterrando la ternura. ¿Qué oscura voluntad nos lleva a recrear códices constantes, geografías de humo y alfabetos de sueño? Porque dioses o no, aún en esta absurda mitología de ansiedad y desamparo, alentamos lo extraño. Porque algo en nosotros salva nuestro rasgo de siempre. Algo nos dice que nada de eso importa, ni símbolo, ni razón, ni memoria, que tal vez no somos, o solo somos un universo, una intuición, un parpadeo.